Tres palabras: resistencia, solidaridad y la necesidad de nombrar lo que nos mueve. Las alineaciones de esta semana ya han mostrado manifestaciones en el ámbito colectivo durante el fin de semana y nos invitan a seguirle el paso a una historia en desarrollo durante los próximos 4 meses. Amanecemos con la Luna en Cáncer en cuadratura con Neptuno en el grado 4 de Aries. Venus, a su vez, está en sextil a Urano y continuamos con esa cuadratura sostenida que Urano ha mantenido con los nodos. El viernes 19, Quirón entra en Tauro y el domingo 21 tenemos el solsticio de verano con la llegada del Sol a Cáncer. El miércoles tendrán una clase sobre las estaciones que rigen nuestro zodíaco tropical y también analizaremos en detalle la carta del solsticio. Por otro lado, la configuración que tiene a toda la comunidad astrológica hablando incluye los 5 planetas más lentos de nuestro sistema solar: Plutón, Urano, Neptuno y Júpiter. El sextil entre Neptuno en Aries y Plutón en Acuario inicia el dibujo de esta canasta que estará lista en julio. Así que el viernes les comentaré más sobre esta curiosa configuración que investigó a fondo el astrólogo francés André Barbeau y sobre la que publicó un ensayo en el 2012. Esta semana, la Luna se une con Mercurio en Cáncer, y este es un aspecto que permite articular algo que nos atraviesa de forma personal en el cuerpo o en nuestro territorio o en el espacio que nos nutre. También es considerado un aspecto de inspiración y claridad. Hay que recordar que Mercurio ya está en sombra y estamos en proceso de trabajo de campo, investigando, recabando datos. ¿Qué casa ocupa el signo Cáncer en tu carta? Ahí es donde se va a dar la retrogradación del mensajero durante el mes de julio. Mercurio también crea sextil a Marte y este puede ser un aspecto para integrar un plan estratégico en su versión más positiva o encontrar la raíz desde la cual articular una estrategia a futuro que va a tomar tiempo construir, porque Marte está en Tauro, el signo fijo de tierra que prefiere la estabilidad y el movimiento lento como el toro. Este tránsito también es favorable para trabajar en equipo en un proyecto a largo plazo, pero también es un tránsito un tanto volátil, pues puede manifestarse como un argumento que desintegra un plan que se ha trabajado y que ha tomado tiempo construir por las palabras filosas de Marte en un intercambio verbal en su versión más explosiva. Ante una situación tensa, pausar y llamar a ese Mercurio en Cáncer que quiere nutrir y expresar lo que siente con palabras amables. Esta semana quiero enfatizar la oposición entre Venus y Plutón que se perfecciona el miércoles 17 de julio. Esta oposición marca la mitad de un ciclo que inició el 19 de enero con la conjunción entre Venus y Plutón en el grado 3 de Acuario. Vamos a retroceder 6 meses. ¿Dónde estabas? ¿Qué se estaba revelando en cuanto a tus relaciones durante el primer mes del año? El cual inició con ciertas tensiones porque Marte anunciaba su unión a Plutón. La astrología es literalmente el estudio de los ciclos de uniones, oposiciones, ayudas o constricciones entre los planetas. El ciclo de oposiciones que inicia Venus nos coloca en 2 puntos del tiempo, pues la astrología también tiene esta virtud de palimpsesto que nos permite rastrear el origen de distintas historias en simultáneo. En enero del 2026, los planetas personales iniciaron un ciclo con Plutón, pues las conjunciones se dieron una detrás de otra. Venus en conjunción a Plutón el 19 de enero, Mercurio en conjunción a Plutón el 22 de enero y Marte en su conjunción del 27 de enero. En junio, Venus abre las oposiciones de los planetas personales en un marco más amplio del tiempo. Júpiter viene a pasar revista no de los últimos 6 meses, sino de los últimos 6 años. Ubiquémonos en el 2020. Júpiter tuvo varias conjunciones con Plutón. Empezaron a estar muy cerca en marzo y cuando Marte se unió a la configuración,
entraron las órdenes de cuarentena en vigencia a nivel global. Marte es un indicador de aceleración de procesos. En abril fue la primera conjunción entre Júpiter y Plutón, ambos directos, pero luego los dos retrogradaron y volvieron a unirse a finales de junio. La última conjunción fue el 12 de noviembre, los dos directos, y este fue el último encuentro. Este momento entre los dos planetas fue muy apretado. Fueron 8 meses de no saber exactamente la dimensión de lo que ocurría. ¿Recuerdan esos momentos en donde las estadísticas de pérdidas irreconciliables crecía día a día? Abríamos el link y las estadísticas subían. La extensión continuada de un luto colectivo para el que nadie estaba preparado. El proceso de abril de 2020 a noviembre fue muy tenso y no sabíamos muy bien qué hacer, cómo cuidarnos, cómo gestionar el miedo, la ansiedad, la información. Asimismo, la asertividad por parte de los gobiernos estuvo cuestionada y todo se amplificaba. Los que creían en el virus, los que no creían en el virus y la realidad de los que trabajaban en los sistemas de salud. Habrían restricciones, cerraban las restricciones, se probaban diferentes tratamientos y había la sensación de que esta iba a ser una historia larga. En Estados Unidos, esta conjunción también acompañó el verano de las manifestaciones de Black Lives Matter. Recuerdo mucho ese momento y la experiencia de estar enseñando en línea, acompañando el cambio de visión de mis estudiantes en la vida real. De forma paralela, a nivel mundial, escuchábamos el aumento estratosférico de la violencia de género en los hogares, recrudecido por la cuarentena. Hay un estudio sobre el incremento de casos de violencia dentro de los hogares de un 60% en México y de un 187% de denuncias en Colombia. Teníamos una situación común que no respetaba género, raza, edad o clase social, pero la manera de vivir la contingencia mostró una disparidad muy desoladora. Júpiter se va a oponer a Plutón, marcando la mitad de su ciclo el 3 de julio. Y la pregunta del inicio del próximo mes es enorme. ¿Qué hemos aprendido como colectividad? ¿En qué creemos? ¿Y cómo nos organizamos? Hoy la polaridad se ha hecho más tangible, especialmente porque Venus inaugura este ciclo de oposiciones de planetas personales con Plutón. Entonces, el desfile va así. Venus se opone a Plutón el 17 de junio. Júpiter, transpersonal, el 3 de julio. Luego sigue Mercurio, que va a retrogradar en Cáncer y por eso llega a la oposición hasta el 11 de agosto. Y Marte cierra el desfile con su oposición a Plutón en octubre. Estamos pues ante una historia que va a desarrollarse en lo personal con las oposiciones de Venus, Mercurio y Marte a lo largo de 4 meses. Y por otro lado, ante una historia que cuestiona también cuáles son nuestras creencias, nuestra visión sobre la justicia y la capacidad de afirmarnos de la mano de Júpiter en lo colectivo. Regreso a la oposición entre Venus y Plutón. Venus tiene sus antecedentes en Sumeria, con Inanna o Ishtar como diosa del amor, de la fertilidad, de la tierra y también de la guerra. Durante la época helenística, Venus pierde esta dimensión significativa de guerra y se convierte en el arquetipo del deseo, del amor y de las relaciones. Venus es por excelencia el arquetipo femenino y también está asociado a las artes, las festividades, la amistad, la solidaridad y las reconciliaciones. También incluye un cierto componente de devoción, de pulcritud y representa a personas del sexo femenino o más asociadas a la expresión femenina y en especial a las que configuran el rol de las madres, hermanas, amigas e hijas. También está vinculada al canto, a las artes, al teatro y los oficios. Por su parte, Plutón es un planeta asociado al poder, al inframundo y a la obsesión. La transformación que provoca Plutón es de carácter tectónico y estructural. Plutón se encarga de lo que sucede bajo la tierra. Es el dios del Hades, del inframundo. Es quien secuestra a Perséfone con engaños y la sumerge en la oscuridad. El mito de Perséfone tiene una sensibilidad relevante en estos días para Latinoamérica y en especial para México. Pues Demeter, la madre de Perséfone, inicia la búsqueda de su hija en varias etapas. Primero apoyada por Helios y Hécate, luego pasa a la restricción y la huelga, pues detiene el crecimiento de frutos y comida por la falta de su hija, y de ahí las estaciones de otoño e invierno.
Hasta que interviene Zeus y vía Mercurio negocia con Plutón la presencia parcial de Perséfone en la Tierra durante la primavera y el verano. El mito nos revela un punto en común con la actualidad: el patriarcado en su opresión más extrema y la negociación del poder sobre el cuerpo de las mujeres. Es la oposición de los planetas que va a ser la más personal de todas, la que va a tocar nuestras fibras más sensibles y la que pondrá al descubierto nuestra posición ética ante dolores personales que se magnifican en la colectividad por la presencia de Plutón en Acuario. Tal como lo indiqué en los videos de Historia y Bibliografía de la semana pasada, en español, los astrólogos tradicionales nos enfrentamos al acceso de fuentes en nuestra lengua, pero también nos enfrentamos al rastreo de las marcas astrológicas en correlación con nuestro contexto y temas locales, pues los astrólogos estadounidenses se enfocan en dinámicas de su historia política y de sus relaciones con otras potencias del norte global y tienden a dejar fuera lo que ocurre en otras partes del mundo y en específico con el sur global. Así que una de mis tareas es regresar al foco a los acontecimientos que atraviesan el contexto geográfico y cultural en donde me crié. Así que desde ahí trato de articular el paralelo de la alineación Venus-Plutón. El 11 de junio, el día de la inauguración del Mundial del Fútbol en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en una perfecta y bien planeada manifestación, las madres buscadoras y las familias que buscan a sus desaparecidos coreaban: ¿dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos, ¿dónde están? También se escuchó el canto de denuncia internacional: México es campeón en desaparición. México es campeón en desaparición, con más de 133,000 personas desaparecidas y un discurso gubernamental negacionista, represor y punitivo. Estos colectivos que se manifestaron en otros puntos de la ciudad también anunciaron su ejercicio libre de protesta que seguirá durante todos los días que dure el torneo. En las redes sociales vemos numerosos posts con personajes usando camisetas de fútbol. Pero si miramos bien, no se trata del discurso apabullante de las cadenas televisivas, sino de discursos alternos que han horadado esa voz central, y ahora es posible encontrar a una psicóloga feminista compartiendo estrategias para enfrentarse a entornos violentos durante los partidos de fútbol. Está registrado que la violencia de género incrementa en un 30% durante los Juegos de la Copa del Mundo. El famoso director de cine Alejandro González Iñárritu habla de la mercantilización de la escena del mundial y los altos costos de los boletos, haciendo imposible para el grueso de la población asistir y disfrutar de uno de estos partidos. Invito un poco a mi nostalgia millennial y recuerdo el verano del mundial de Italia 90 y la final que vi en el televisor de mi abuelo, con vecinos, primos y amigos sentados en el suelo en un pueblito pesquero de la península de Yucatán. No había más que ese momento. Estábamos en colectivo, pero también estábamos apartados de una realidad para la que no había un lenguaje. Pues en la década de los 90 también nos enfrentábamos a dinámicas violentas. La violencia de género ocurría, pero estaban implementados otros dispositivos de control, como la vergüenza, la culpa o los hechos religiosos de cada mujer cargaba una cruz distinta. A unas las engañaban, otras vivían en precarización sistemática o inducida por el alcoholismo de sus parejas, a otras les pegaban, a otras las atravesaban 2 o más experiencias violentas y eso estaba normalizado. Tampoco sabíamos de la realidad íntima de violencia en otros puntos geográficos. Hoy, la cruda verdad del colapso capitalista y patriarcal es imposible de negar. Nos queda la voz y el ejercicio crítico para presionar colectivamente en contra de los proyectos extractivistas. La idea de que si no es mi mar, la cosa no cuenta, como lo que sucede con el proyecto de construcción de la planta de amoníaco promovida por inversionistas alemanes en Topolobampo, México, ya es imposible de sostener. Nos vemos el miércoles para leer la carta del solsticio y aprender sobre el ciclo de las estaciones.